Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. En consecuencia, con este texto que estamos leyendo de psicoterapias basadas en evidencia, vamos a hablar hoy de la eficacia de la terapia psicológica. Así que empecemos. En este apartado se considerarán diversos aspectos: la eficacia de la terapia psicológica en comparación con el no tratamiento y placebo, los ingredientes activos de la intervención psicológica y si ésta puede llegar a tener efectos perjudiciales en algunos casos. La pregunta ¿es la terapia psicológica más eficaz que el no tratamiento? El primer paso para determinar la eficacia de la terapia psicológica es demostrar que los tratamientos son superiores a la recuperación espontánea, o sea, al no tratamiento. La recuperación espontánea, sin terapia psicológica formal, ha sido cifrada en un 30-40% de los casos, aunque los datos varían según los trastornos. Por ejemplo, las remisiones son frecuentes en la depresión y raras en los trastornos psicóticos, dependencia de sustancias, trastornos obsesivos compulsivos, hipocondría y agorafobia. Además, la remisión espontánea se da sobre todo en 3 primeros años de superado ese trastorno. Según diversas revisiones, la terapia psicológica es más eficaz que el no tratamiento. En revisiones que han promediado los resultados de diversos metaanálisis, la medida de los tamaños del efecto, media del grupo tratado menos media del grupo no tratado dividido por la desviación típica de este último grupo, ha oscilado entre 0,67 y 0,86. Es decir, la persona tratada promedio se halla mejor que el 75-80% de las personas no tratadas. De todos modos, es probable que esto sea una sobreestimación, debido a la metodología de análisis empleada y que los tamaños medios del efecto se sitúan entre 0,40 y 0,60. Es decir, la persona tratada promedio se halla mejor que el 66-73% de las personas no tratadas. Aunque todo esto es positivo, se hacen necesarios ciertos comentarios para evitar caer en la complacencia. 1. Los criterios para valorar la eficacia de la terapia psicológica se basan fundamentalmente en comparaciones estadísticas de grupo, medidas de tendencia central. De todos modos, cada vez es más frecuente que en las investigaciones tengan en cuenta criterios de significación clínica, o sea, porcentaje de clientes clínicamente mejorados o recuperados. 2. Las conclusiones sobre la eficacia de la terapia psicológica se basan generalmente en los pacientes que completan el tratamiento. No se tienen en cuenta los que no lo aceptan o abandonan. Estos últimos representan alrededor del 15% de los pacientes en las investigaciones, pero este porcentaje suele oscilar entre el 35 y el 60% en la práctica clínica habitual. En la mayoría de estudios, 3. En la mayoría de estudios no se controla adecuadamente si los pacientes reciben otros tipos de intervención, como pueden ser fármacos, otras terapias psicológicas, grupos de autoayuda, manuales de autoaplicación, etc., durante el tratamiento o seguimiento. Lo habitual es que muchos pacientes estén recibiendo intervenciones paralelas, especialmente farmacoterapia. 4. Se excluye de los estudios los pacientes que presentan trastornos comórbidos graves. 5. No hay acuerdo sobre las variables que deben utilizarse para evaluar la eficacia de la terapia psicológica ni sobre los criterios de éxito. Las diferentes terapias psicológicas están diseñadas para mover al paciente a conseguir objetivos muy distintos: mejorar habilidades sociales, potenciar el crecimiento personal, hacer consciente un conflicto infantil. Pero, ¿cuál o cuáles son los adecuados y bajo qué circunstancias? Sobel y Gavin aportan un ejemplo de este problema al analizar los diferentes criterios de éxito utilizados para evaluar los resultados del tratamiento del alcoholismo a los 12 meses del seguimiento. Tal como se puede ver, el porcentaje de casos exitosos varió del 8,7 al 82% en función del criterio utilizado, y eso que estos criterios hacen solo referencia a un único síntoma, que es el consumo de alcohol. Los efectos conseguidos con la terapia psicológica son moderados. La curación es rara. Lo común en la mayoría de los trastornos es que permanezcan síntomas residuales.
Los efectos de la terapia tienden a ser duraderos, pero los seguimientos de la mayoría de los estudios no superan el año y son pocos los que incluyen seguimientos superiores a los 3 años. Además, la mayoría de estudios están basados en intervenciones conductuales y cognitivo-conductuales. Usaremos el término terapias cognitivo-conductuales para referirnos a ambas conjeturalmente, lo que dificulta la generalización de los resultados en el amplio espectro de terapia psicológica. Por otra parte, el mantenimiento de los resultados puede ser debido en parte a que un porcentaje significativo de pacientes, entre el 30 y el 50%, recibe tratamiento adicional durante el seguimiento. Finalmente, las recaídas son frecuentes en problemas como adicciones, depresión, obesidad, trastornos psicóticos y personalidad antisocial. La terapia psicológica puede parecer más eficaz de lo que realmente es debido al sesgo de publicación. En efecto, existe una tendencia a publicar solo los estudios con resultados positivos, lo cual puede dar lugar a observar mayores tamaños de efecto a los reales. Son hace una revisión del tema e indica que, por el momento, no hay suficientes datos para determinar si el sesgo de publicación influye o no en las revisiones y metaanálisis que evalúan la eficacia de la terapia psicológica. Ahora cabe preguntarnos, ¿es la terapia psicológica más eficaz que el placebo? Aunque diversos autores parecen aceptar con mayor o menor convicción que la terapia psicológica es más eficaz que el placebo o los tratamientos mínimos, el tema resulta bastante controvertido. El constructo placebo tiene en el ámbito psicológico una considerable variedad de significados teóricos y además cada autor la operativiza empíricamente de forma distinta. En este sentido, pensamos que una condición placebo solo puede establecerse desde una modalidad terapéutica particular. Por ejemplo, la terapia centrada en el cliente podría considerarse desde otra orientación como un grupo placebo. Estos problemas conceptuales complican y relativizan la interpretación de los resultados, especialmente cuando la principal herramienta metodológica es el metaanálisis, que engloba estudios con grupos placebo de características muy diversas. Los metaanálisis revisados por Lambert y Bergin indican que los pacientes en los grupos placebos obtienen mejores resultados que los pacientes en los grupos control, tamaño del efecto 0,42, y que la terapia psicológica consigue a su vez mejores resultados que el placebo, tamaño medio del efecto 0,48. Sin embargo, los metaanálisis revisados incluyen una amplia variedad de trastornos y una sobrerepresentación de problemas de ansiedad y de terapias cognitivos conductuales. Las terapias no conductuales, por ejemplo, la gestáltica, centrada en el cliente, o la psicodinámica, raramente utilizan diseños de investigación que incorporen grupos placebos y por lo tanto no se sabe si son o no superiores a este. Las conclusiones de esta revisión, que comparten otros autores como Hills, Names y Pride o Oyon, sugieren que los datos disponibles por el momento son escasos, además de poco sólidos, y por lo tanto no permiten afirmar que la terapia psicológica en general sea más eficaz que el placebo. Por otra parte, hay muy pocos estudios que hayan comparado la terapia psicológica con el placebo farmacológico, y la mayoría de estas investigaciones utilizan terapias cognitivos conductuales. Los resultados indican, aunque no siempre de modo consistente, que la terapia cognitivo-conductual es superior al placebo farmacológico en trastornos de ansiedad y afectivos. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿cuáles son las técnicas específicas que funcionan? En cuanto a los ingredientes activos de la terapia psicológica, queda aún mucho por saber. Por ejemplo, en la terapia conductual parece que la exposición a situaciones temidas es un elemento fundamental para el éxito del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, hay datos contradictorios sobre si el efecto de la exposición se potencia cuando se combina con técnicas cognitivas. Tampoco está claro que los elementos cognitivos de la terapia cognitiva de Beck para la depresión aumenten la eficacia de los componentes conductuales. Por otra parte, dentro de la orientación psicodinámica, Henry, Stroop, Sand y Gastón señalan que las interpretaciones de la transferencia
no producen una mayor respuesta afectiva ni necesariamente incrementan la profundidad de la experiencia cuando se comparan con las interpretaciones no transferenciales. Además, el hecho de que la terapia tenga un resultado positivo no depende de las interpretaciones transferenciales y contratransferenciales que se hacen, y el empleo frecuente o inapropiado de las mismas está asociado a resultados menos favorables o abandonos del tratamiento. Asimismo, la orientación experiencial cuenta con pocos estudios recientes que apoyen que la empatía es inherentemente curativa y que proporciona un aval empírico para técnicas como el enfoque, el despliegue evocador o el diálogo de las dos sillas. Ahora cabe preguntarnos, ¿puede la terapia psicológica tener efectos perjudiciales? Según la revisión de Lampert y Bergin, hasta el 10% de los casos tratados pueden empeorar tras intervención en comparación con el 5% de los casos no tratados. Hay también estudios en los que los pacientes tratados con una determinada intervención han empeorado en comparación con los tratados mediante una intervención diferente. El diagnóstico, por ejemplo psicosis, trastorno límite, y el grado de deterioro del paciente parecen variables ligadas al empeoramiento, especialmente cuando se combinan con técnicas confrontativas, dirigidas a socavar las estrategias de afrontamiento o las defensas del cliente. Lambert y Bergin apuntan a que el abordaje psicodinámico del paciente con problemas graves por medio de técnicas agresivas puede tener más riesgos que la terapia no directiva o la terapia cognitivo-conductual. Owles, Sawen y Lambert indican que aproximadamente el 10% de los sujetos que recibieron terapia cognitivo-conductual para la depresión empeoraron significativamente. ¿Fue esto debido al tratamiento o sin este hubieran empeorado igualmente o todavía más? Una gran pregunta que queda por responder. Einsek y Grassman-Matisek estudiaron a personas con uno de tres tipos de personalidad: propensión al cáncer, supresión de emociones, fracaso en manejar estrés interpersonal, sentimientos de indefensión y depresión; B, propensión al trastorno cardiovascular, sentimientos de ira, hostilidad y agresión junto con fracaso al manejar el estrés interpersonal; y C, tipo 3, conducta alternada entre aquellas características de los dos tipos anteriores. Dentro de cada tipo, los sujetos fueron asignados aleatoriamente a terapia de conducta o grupo control después de haber sido igualados con pares en edad, sexo, grado de interés, consumo de tabaco, presión sanguínea, azúcar en sangre y colesterol. La terapia de conducta fue más eficaz, según los cambios autoinformados en un cuestionario de personalidad. Además, en un seguimiento a los 13 años, previno y pospuso la aparición del cáncer y el trastorno cardiovascular y redujo las muertes debidas a estas enfermedades e incluso a otras causas. En otro de los trabajos de Einsek y Grosser-Matisek, la terapia de conducta, en comparación al grupo control, prolongó de 3 a 5 años la vida de pacientes con cáncer terminal. En otro estudio compararon 4 condiciones para cada uno de los 3 tipos de personalidad: psicoanálisis, terminado tras 2 años o menos; psicoanálisis aplicado durante más de 2 años; y un grupo control para cada una de estas dos condiciones anteriores, apareados en edad, sexo, consumo de tabaco y tipo de personalidad. En el seguimiento a los 9 años, la mortalidad fue del 5% de los grupos post-control, del 16% para quienes dejaron el psicoanálisis y del 26% de los que continuaron con el psicoanálisis. Según los autores, este efecto perjudicial pudo ser debido al enorme estrés psicológico que supone el psicoanálisis al hacer conscientes los conflictos inconscientes. Sin embargo, conviene tener en cuenta dos cosas: A, los autores que hicieron estos estudios fueron de orientación conductual; y B, la asignación a las 4 condiciones no fue aleatoria, y es posible que los pacientes que recibieron psicoanálisis sufrieran de problemas que los hicieran más susceptibles al cáncer y al trastorno cardiovascular. Finalmente, conviene señalar que la psicoterapia aplicada por personas sin escrúpulos o con trastornos importantes puede llegar a pervertirse y a transformarse en un medio de control y manipulación. En estos casos, el mal llamado terapeuta busca satisfacer sus propias necesidades de superioridad y o enriquecimiento económico sin importarle el bienestar del cliente, el cual puede sufrir en consecuencia un deterioro importante a nivel personal, social o económico.